Los contribuyentes, ¿defraudamos más o menos? De esto y más. Vamos a hablar con Manuel Redal, consejero técnico del Sindicato de Inspectores de Hacienda Gesta. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Defraudamos ahora más que entonces, que en aquella época? Bueno, en este momento los niveles de fraude fiscal, de economía sumergida, son verdaderamente alarmantes. Hoy tenemos niveles de casi el 24%, más del 23% de economía sumergida. ¿Y eso cómo se sabe? Bueno, hemos realizado nosotros y otras instituciones, hemos realizado diferentes estudios y sucesivos estudios que no son más que estimaciones, pero que se aproximan mucho a la realidad y en la que las diferentes entidades que los hemos hecho coincidimos plenamente. ¿Y cómo se hacen esos estudios? ¿A partir de los casos que se detectan se calcula que hay más? ¿Cómo se hacen esos estudios? Existen metodologías diferentes, unas metodologías que se llama de estimación directa, se estiman directamente, y otras en base a determinados índices, como por ejemplo pues la luz, etcétera. O sea, existen variables que se estudian y de ahí se puede inferir cuál es el volumen de economía sumergida. Pero lo que más nos lleva a pensar es que todos los que hacemos estos estudios coincidimos utilizando unas veces metodologías similares y otras veces no tan similares, y realmente coincidimos. Y de hecho, incluso aunque oficialmente se vinieran negando, en el gobierno anterior, en un momento dado, el ministro de Trabajo vino a decir que estaba en el 20. Bueno, da un poco igual que sea el 20, el 23, estamos en niveles altísimos de economía sumergida que efectivamente son intolerables e insoportables para la economía de nuestro país. Ayer que conocimos un par de casos, uno pues muy llamativo, el del exfutbolista Luis Figo, que después de una década de pleitear con Hacienda, pues al final el Tribunal Supremo dice que tiene que pagar 2.400.000 euros. Otro, un caso ya más complicado, de un matrimonio de millonarios británicos que va a tener que pagar, ellos y su abogado, entre unas cosas y otras, 9 millones de euros. Hay muchos casos de estos que desconocemos, que Hacienda está detrás y que al final se consigue recaudar dinero. Bueno, unas veces se consigue y otras veces no. Hoy por hoy, de las actuaciones de lucha contra el fraude, recaudarse, se recaudan escasamente el 13 o el 14% de las actuaciones, de la deuda que se levanta en esas actuaciones, solo se recauda el 13 o el 14%, que es una cantidad muy escasa. Eso demuestra una ineficacia de las instituciones destinadas a controlar este tipo de fraude. Hace unos meses, estaba todavía el anterior gobierno, el año pasado se detectaron una serie de cuentas en Suiza, a raíz de una investigación en Francia, Europa y tal, y se habló de una cierta amnistía fiscal. A veces más operativo, llegar a un acuerdo y conseguir recaudar. ¿Se acaban poniendo las multas? De ninguna manera. Nosotros, cuando hablo de nosotros, quiero aclarar, porque antes nos has nombrado como si fuéramos inspectores de Hacienda. Somos técnicos de Hacienda, no somos inspectores, pero en cualquier caso trabajamos en el Ministerio y la Agencia Tributaria y sabemos de lo que estamos hablando. La actuación que tuvo en aquel momento el fisco español fue realmente, en nuestro juicio, inaudito, porque de alguna forma se vino a avisar a estas personas que aparentemente habían cometido un fraude. Se les vino a avisar de que regularizaran su situación de una forma completamente diferente a cómo nos tratan en cualquier momento al resto de los contribuyentes. A usted, si mañana le observan o detectan, jamás le avisarían directamente, le citarían para que regularice su situación y le levantarían un acta, le sancionarían, etcétera. En este caso, lo que se hizo fue avisarles y ellos regularizaron su situación, eludiendo en su caso incluso los posibles delitos fiscales. Esto es lo que hubiesen sido penas llegado el caso de cárcel. Ayer hablábamos de Pablo Isla, el presidente de Inditex, que se había convertido en el ejecutivo mejor pagado de España, y hoy ha trascendido que tuvo que pedir un crédito millonario para pagar el IRPF del año pasado, porque no tiene liquidez, buena parte de su sueldo es en acciones, y hablaban de 14 millones de pago al IRPF. ¿Hay muchos contribuyentes de este tipo en España? Pues no, muy pocos. Realmente contribuyentes de esos hay muy pocos. ¿Cuántos? Hay que pensar, ¿O qué porcentaje puede ser de gente que tenga que pagar españoles que declaren
ingresos superiores a 120.000 euros solo son el 0,7% del total de los contribuyentes españoles. Estamos hablando de prácticamente 20 millones de personas. ¿Cuál es el perfil de defraudador en España? ¿Más las empresas, las grandes empresas? Del fraude total, el 70% lo cometen grandes empresas y grandes fortunas, más del 70%. Estaríamos en un 19% en las pequeñas empresas y a partir de ahí, bueno, pues me parece que es un 8% en el caso de los autónomos y de otros impuestos el resto que queda. Pero vamos, el grueso del fraude, lo importante del fraude no es el pequeño autónomo o el empleado que está en economía sumergida, sino realmente el gran fraude está en las grandes sociedades, en las grandes corporaciones y en las grandes fortunas. ¿Recuerda cuál ha sido la mayor multa que ha impuesto Hacienda por un fraude ahora mismo? Realmente no. Como especialista en impuestos, quería preguntarle por la rebaja fiscal que aplicó ayer el Reino Unido a las grandes fortunas, alegando que eso atrae capital al final y que es bueno. ¿Usted cree que es una buena medida? Nosotros no somos partidarios de este tipo de acciones. Es más, pensamos que países donde existe una presión fiscal muy importante no son precisamente los países donde más fraude haya, ni muchísimo menos. Y aquí en España tenemos también ahora esa discusión sobre el impuesto de sociedades. El Gobierno en algún momento ha planteado que quizá haya que subirlo. Los empresarios obviamente siempre quieren que lo bajen. El Reino Unido lo ha bajado. ¿Cree usted que estamos en un momento óptimo para bajarlo o que ahora mismo lo que procede es subirlo? Bien, nosotros somos partidarios de que haya una subida del impuesto de sociedades para aquellas sociedades para aquellas grandes sociedades, para aquellas que facturen más de, me parece que son 45 millones de euros, lo que nos establece es igual, a partir de determinado momento donde los beneficios son importantes, hay que gravarlos. Y es una propuesta que exactamente alcanza el 5%, sería pasar de un tipo efectivo que en este momento está, de un tipo nominal que en este momento está en el 30%, pasarlo en 35% para estas sociedades que obtienen grandes beneficios. Esto tiene una doble ventaja. Primero, hay que pensar que el impuesto de sociedades en España es bastante injusto. Y me explico. El impuesto de sociedades tiene un tipo efectivo muy inversamente proporcional al beneficio. Esto es, las empresas a medida que obtienen, son mayores y tienen más grandes beneficios, el tipo de gravamen real es más bajo. Es curioso. El tipo medio efectivo de gravamen para las sociedades grandes, para las grandes empresas, está aproximadamente en el 17%, mientras que para las pequeñas empresas, para las microempresas, está en el 22%. Esto es completamente injusto. ¿Verdad? Se nos ha ido el tiempo. Tenemos que dejarlo aquí. Le esperamos otro día para aprender más cosas de impuestos. Muchas gracias. Muy bien, cuando ustedes quieran. Bueno, aquí lo dejamos de momento. Ya saben que volvemos con más economía a las 7:30. Ahora continúa la tarde en 24 horas. Hasta luego.